Buenos días. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a estas jornadas de orden circular de firmes. Quiero dar tres pinceladas simplemente. Agradecimientos a Cristian y Ana del Colegio de Caminos, de aquí de la demarcación de Cantabria, también a la escuela por el recibimiento, que siempre el binomio escuela-colegio está muy bien, a los ponentes que habéis venido de diferentes partes, de Madrid, bueno, de Asturias, de Burgos, del País Vasco, a los patrocinadores y sobre todo pues a los asistentes. Decir que hay más de 120 inscritos entre telemático y presencial. Anunciar también, bueno, desde Paraguay se va a celebrar el Congreso Iberoamericano del Asfalto. Me han dicho que lo comente. Hay prórroga de resúmenes hasta el 23 de abril para quien quiera enviar. Luego también pues, nos ven pues, desde México. Saludos a México, a Freddy San Leal, a Ecuador, a cantidad de países que en el CILA de Granada me acuerdo que nos decían que nos veían por streaming, entonces por eso lo hacemos en streaming, pues para llegar ahí también. Y aparte del resto de España, como en Granada, Maica Rubio también, la catedrática de firmes. Bueno, estas son las segundas jornadas de firmes. Decir que bueno, pues estoy muy contento porque hemos conseguido que juntar a las tres administraciones de carreteras, la estatal, la autonómica y la local, junto con el puerto, que el binomio ciudad-puerto tiene que estar. Y bueno, la idea es tener un punto de encuentro aquí, pues cada 2 o 3 años hacer este tipo de jornadas. Comunicar que desde el colegio hay unas segundas jornadas de ingeniería y gastronomía que se celebrarán el martes que viene, con Agustín de Betancourt, donde bueno, pues se hará unas pinceladas ahí entre la ingeniería y la gastronomía. Tenemos a un chef conocido también que nos hará unos canapés haciendo ese viaje sensorial entre pues, Canarias, Madrid, París y San Petersburgo. Y bueno, ya sin más, voy a ceder la palabra a César Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria. Bueno, pues muy buenos días a todos. Lo primero, agradecer la invitación al colegio, a la demarcación, con quien bueno, pues mantenemos una estrecha colaboración en muchos ámbitos y también daros la enhorabuena por este éxito de concurrencia a unas nuevas jornadas y animaros a que sigáis en esta línea, ¿no? De promover ese tipo de encuentros. Bueno, nosotros he visto que luego además en el programa hay un caso concreto de una terminal, de la terminal de contenedores del puerto, y Rafael hablará sobre ello, pero sin duda bueno, estamos muy atentos a la evolución que ofrece el mercado en el campo de los firmes, que está claro que ha tenido una evolución y una importante innovación en los últimos años. Tenemos nosotros en el puerto especialmente distintos tipos de firmes en distintos muelles, en distintas campas, bueno, pues en función lógicamente de los usos a los que están sometidas, y en el caso particular de la terminal de contenedores, pues vamos a comenzar ahora en muy poquitas semanas una nueva ampliación, porque la verdad es que vamos a cumplir ahora 2 años de la puesta en funcionamiento y ya prácticamente la concesión como se concibió está llegando al límite de su capacidad. Por lo tanto, un buen síntoma que nos hace tener que ampliarla, y en este caso van a ser 10.000 nuevos metros cuadrados que vamos a emplear la misma tipología de paquete de firmes que hemos empleado anteriormente, que fundamentalmente, aunque luego lo contarán, es un suelo mejorado de 30 centímetros. Además se aprovecha el propio firme que existe en ese espacio, junto con la zahorra, ahí se hace ese suelo cemento, y sobre él vamos a emplear un hormigón, un HMF 40 con fibras, una dosificación creo que es de 30 kilos por metro cúbico, y una cuadrícula de 5x5 que está dando muy buen resultado, y vamos a seguir con esa misma tipología. Por lo tanto, bueno, pues nada, muy atento a las nuevas posibilidades que ofrezca el mercado, y estas jornadas sin duda pues es un buen momento para ponernos al día. Así que por mi parte nada más, muchas gracias.
Gracias, César. Bueno, ahora tiene la palabra Agustín Navarro, concejal de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y Vivienda del Ayuntamiento de Santander. Gracias. Bueno, agradecer la invitación por parte del Ayuntamiento, tanto a los organizadores como a los patrocinadores. Y bueno, estas jornadas, pues al final es una cosa buena para aprender, sobre todo en asfalto, que en los últimos años se está innovando muchísimo, ¿no? Sobre todo a través de ASEMA. Yo en mi anterior vida, antes de concejal, estuve 16 años trabajando en Campezo, que es una empresa que un 30 o un 40% de su facturación es asfalto con muchas plantas. Entonces, todas estas innovaciones pues ya las hemos ido probando en el Ayuntamiento de Santander. Por otro lado, no en mi época o en estos 2 años que llevo, pero sí en la anterior, en la que estaba César, se han hecho algunas pruebas con escorias, se ha hecho alguna prueba y ofrecer la ciudad de Santander como laboratorio urbano para hacer cualquier tipo de prueba. Por lo demás, muchas gracias y a ver si aprendemos algo. Gracias. Gracias, Agustín. Ahora la palabra a Carmen López, directora general de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria. Hola, muy buenos días a todos. Lo primero, igual que mis compañeros, pues agradeceros que nos hayáis invitado al Gobierno de Cantabria a estar aquí hoy con vosotros un día más. Y de mi parte, la verdad que también daros las gracias por la labor que hacéis de divulgación, porque hay veces que el día a día el tiempo no te da tiempo a estar pendiente de todo ni actualizarte en todas las materias que abarca nuestra profesión, ¿no? Y realmente pues nos lo ponéis un poquito más fácil haciendo este tipo de jornadas que son más cercanas y nos permiten pues conocer el problema y afrontar los problemas de una forma más rápida y más ágil, ¿no? Yo creo que el cambio que está la sociedad, lo que estamos viendo en los últimos años, el efecto del cambio climático, que es algo que estamos viviendo y nos estamos enfrentando a ello diariamente. A mí en la universidad se me quedó una cosa muy clara cuando Javier Torres nos decía que para resolver las cosas hay que conocerlas y hay que saber el porqué, ¿no? Y ponerlas un nombre. Entonces, la verdad me pareció muy interesante el cálculo de la huella de carbono, ¿no? Para saber dónde tengo el problema, dónde está, en qué fase estoy, cómo me afecta, ya sea mi producto, mi infraestructura, cuál de las etapas de la misma es peor, ¿no? Y cómo me afecta, digamos, al medio ambiente. Entonces, para mí, yo creo que esta jornada hoy va a ser bastante interesante, muy interesante y podemos aprender todos mucho, ¿no? Así que, pues muchas gracias por invitarnos a estar aquí a todos. Gracias, Carmen. Ahora la palabra a Valverde Jiménez, de la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Gracias, Felipe. Bueno, buenos días a todos. Es un honor estar hoy también aquí. Gracias por haber contado conmigo una vez más. Y nada, creo que hoy se va a hablar de un tema clave en el presente y en el futuro de nuestras infraestructuras, como es la sostenibilidad y el cálculo de la huella de carbono. El compromiso desde el Ministerio y desde la Dirección General de Carreteras es claro, a través de la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, así como desde el plan de descarbonización con horizonte 2030. Queremos que, promover el desarrollar esas carreteras duraderas, eficientes, resilientes y respetuosas con el medio ambiente, sin lugar a dudas alineándonos con los objetivos de descarbonización y de economía circular. Por ello, hoy se va a hablar, pero creo que es muy importante la normativa de firmes y que evolucione de esta forma como lo está haciendo, a través de impulsando mezclas mucho más duraderas, como son las SMAs, fomentando el uso de materiales más sostenibles, reduciendo la dependencia de materiales vírgenes impulsando la normativa referida a todo el uso de mezclas en frío y tecnologías semicalientes que, por supuesto, reducen el consumo energético y los gases de efecto invernadero durante su fabricación y la puesta en obra.
Y nada, como veremos posteriormente y como intentaré resumir en la ponencia que posteriormente pues, quiero dar, pues vamos a ver cómo la sostenibilidad en la construcción y en la conservación de carreteras pues, no es una opción, es una realidad para nosotros, y por ello queremos seguir impulsando esta normativa que fomente las mezclas sostenibles, innovadoras y, por supuesto, con la colaboración del sector privado y del sector académico. Así que nada, muchas gracias por todo. Gracias, Valverde. Ahora tiene la palabra Daniel Castro, director de la Escuela de Caminos de Santander. Tengo petaca. Ah, vale. Me han puesto petaca y con ella me he quedado. Creo que se escucha, ¿verdad? Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a vuestra escuela, a la escuela de muchos de nosotros, de muchas de las caras que veo aquí. Quiero agradecer al colegio, a la demarcación, pues que una vez más haya seleccionado la escuela para unas jornadas de la altura que son las que celebramos hoy aquí. Y dar las gracias a todas las personas que os habéis desplazado desde Madrid o desde provincias limítrofes. Por otro lado, bueno, pues como director de escuela, como responsable de uno de los grupos de investigación, pues es satisfactorio, ¿no?, ver que todas esas investigaciones que estamos haciendo a lo largo de los años, todos esos finales de proyectos con análisis de ciclo de vida, con análisis de ciclo de coste, que siempre es obligatorio en cualquier proyecto europeo, financiación venga de donde venga, del sector público o privado, pues son recogidas de alguna forma pues ya por el Ministerio, introducidas a la normativa, y en el fondo estamos transfiriendo, ¿no?, el conocimiento, los resultados que en distintos grupos de investigación, no solamente en el nuestro, en el de Santander, en otros grupos, como tú has mencionado, otras universidades, el CEDES también es muy activo, como es lógico, bueno, pues llegan a esa normativa, ¿no? También es satisfactorio ver que en los últimos años el propio Ministerio participa con nosotros en proyectos de investigación europeos como socios. Durante muchos años, veo aquí a Fernando, nos estuvo apoyando en cualquier solicitud que hacíamos de proyecto de investigación, pero ya finalmente el Ministerio ha creado su dirección de innovación, entra como socios de los proyectos europeos, y eso creo que es un salto importante, ¿no?, que fomenta pues además este tipo de jornadas, y que el desarrollo de nueva normativa pues todavía vaya más rápido de lo que iba en un pasado. Así que nada más, dar las gracias de nuevo a todos y cuando queráis pues empezamos. Ya la jornada en sí, después de la mesa de inauguración. Bueno, pues Valverde Jiménez es ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Madrid, jefe de sección técnica de la dirección, bueno, ya la he presentado anteriormente, responsable del área de firmes y pavimentos de la dirección técnica de la Dirección General de Carreteras, y actualmente 2 retos con los de compraventa de innovación, de retos de firmes, y presidenta del comité de firmes y pavimentos de la Asociación Técnica de la Carretera. Cuando quieras, Valverde. Pues nada, buenos días a todos de nuevo y nada, como he dicho en la inauguración, pues nada, mi misión hoy aquí es intentar resumirles en unos pocos minutos las 2 últimas órdenes circulares que ha sacado el Ministerio relativas a firmes. La primera de ellas, voy a empezar por la orden circular 1/2024 sobre materiales compuestos de áridos y emulsión bituminosa, y la segunda parte de mi ponencia irá sobre la orden circular 3/2024 sobre el cálculo de huella de carbono. Como ya comenté en la inauguración, la Dirección General de Carreteras lleva buscando durante los últimos años esa sostenibilidad en la construcción a través de la descarbonización, la mejora de la durabilidad en las carreteras, la reducción de consumos de recursos naturales, minimizando la huella de carbono y implementando soluciones innovadoras y mezclas asfálticas sostenibles.
A raíz de esto y de la búsqueda de la sostenibilidad y la descarbonización en la construcción, queríamos fomentar mezclas mucho más sostenibles. Y nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la normativa. En enero de 2024 se publicó la nueva Orden Circular 1/2024. Dirán, ¿qué tienen en común todos los tratamientos superficiales que recoge esta Orden Circular? Pues bien, son mezclas de áridos y emulsión cuya fabricación y puesta en obra es a temperatura ambiente. ¿Qué objetivo tiene esta orden circular? No es solo un objetivo medioambiental ni tampoco presupuestario, sino es la búsqueda de soluciones en función de la tipología de vía. También el doble objetivo de esta orden circular es servir como normativa espejo para otras administraciones que utilizan este tipo de tratamientos superficiales para aquellas carreteras de categoría inferior, ¿vale? De baja intensidad de tráfico. Por tanto, por los motivos expuestos relativos a descarbonización, sostenibilidad y gracias a la creciente importancia que se le está dando desde el Ministerio a la descarbonización, lo que queríamos era, o creíamos que era el momento adecuado para recuperar el empleo en la red de carreteras del Estado de aquellos artículos de PG3 que fueron derogados, como fueron los artículos de gravaemulsión, los tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla y el de mezclas bituminosas abiertas en frío. También, aprovechando la publicación de esta nueva orden circular, pues se actualizó el artículo 540 de microaglomerados en frío. Como todo artículo de PG3, la Orden Circular 1/2024 contiene esos 4 artículos de PG3 que mencionaba. ¿Y qué tiene cada artículo? Pues bien, pues la definición, los materiales y las características específicas, el tipo y composición, todo lo referido a dotaciones, usos granulométricos, todo el equipo necesario para la ejecución de estos tratamientos superficiales, todo lo relativo a la fórmula de trabajo, al modo de compactación, el tramo de prueba, las especificaciones de unidad terminada, el control de calidad, los criterios de aceptación o rechazo y medición abono, que pues bueno, pues como todo al final, todo artículo de PG3. Comenzando por el 514, la gravamulsión. Ahí tienen la definición de cómo se define lo que es el tratamiento superficial denominado gravaemulsión. Decirles que se utiliza como capa intermedia de base o de regularización en carreteras de categoría de tráfico pesado T3 y T4. El artículo 533, relativo a tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla, se emplean como rodadura en firmes flexibles de carreteras de baja intensidad de tráfico. También se pueden emplear en tratamientos de rehabilitación y mejora de las características superficiales. Y se emplean como tratamientos superficiales en carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4. ¿Qué riegos con gravilla encontramos? Pues bien, riegos con gravilla monocapa, riegos con gravilla bicapa y riegos con gravilla tricapa. Y pueden ver todo desarrollado y las características de cada uno dentro de la orden circular. El artículo 540, relativo a microaglomerados en frío, los define como aquellos tratamientos superficiales para la mejora de las características superficiales, así como para protección frente al envejecimiento de la radiación solar. Se aplican en capas de muy pequeño espesor, 1 o 2, de 1,5 centímetros aproximadamente, y sí bien es cierto que la aplicación sobre superficies irregulares, pues será necesaria la aplicación de 2 capas o bien regularizar en aquellos casos que sean más graves. La novedad de este artículo 540 en esta orden circular es que se admite para todas las categorías de tráfico pesado, incluida la T00 que antes no se permitía. Somos conscientes de que se podría haber metido la utilización de fresado en este tipo de tratamientos superficiales. Somos conscientes de que ya se está utilizando, pero lo que primero hemos querido es ampliar el uso de todos estos tratamientos superficiales, ir probándolo para posteriores actualizaciones, ir metiendo todo este tipo de novedades.
Y por último, el artículo 541 relativo a mezclas bituminosas abiertas en frío. Son aquellas mezclas que se utilizan en capa de rodadura o intermedia para categorías de tráfico pesado T3 y T4. Cuando se empleen como capa de rodadura podrán necesitar una aplicación de un árido de cobertura, como por ejemplo la arena fina, pero sí que el empleo de este enarenado pues no exime del cumplimiento como de las exigencias que tiene que tener cualquier capa de rodadura. Y esto es todo en cuanto a la Orden Circular 1/2024. Tampoco me iba a poner a contar todo lo relativo al PG3 y demás, que pueden ver todas las características que se le exige a estos tratamientos superficiales en la Orden Circular. Sin más dilación, quiero pasar a la Orden Circular 3/2024 relativa al cálculo de la huella de carbono en la construcción o rehabilitación de firmes. Comenzaré con el cómo, cuándo y por qué. Desde la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras estamos en el proceso de actualización de la norma 6.1 IC. Aprovechando también el plan de descarbonización, esta nueva norma incluirá todo lo relativo a criterios ambientales que creemos que son necesarios. Por ello, con objeto de impulsar la descarbonización en la construcción y la rehabilitación de los firmes, pues se han aprobado unos criterios para el cálculo de huella de carbono y también hemos querido impulsar el uso de mezclas semicalientes. En la siguiente figura ven las etapas sucesivas de cualquier análisis de ciclo de vida de cualquier producto de construcción. La orden circular solo se limita a la etapa de producto, es decir, analiza la etapa de la A1 a la A3, así como la etapa de construcción, de la A4 a la A5. Las etapas de uso, las etapas de fin de vida y la información adicional más allá del ciclo de vida no han sido analizadas. ¿Por qué no se han considerado estas tres últimas etapas y solo nos hemos quedado en las dos primeras? Pues bien, creemos que necesitamos avances, estudios técnicos en los cuales se deberá establecer la durabilidad prevista de cada una de las mezclas, así como unos escenarios de conservación para cada una de ellas, que bueno, pues de momento creemos que son un poco inciertos. Por tanto, ¿cuál es el propósito de la orden circular? Es establecer unos valores de referencia para la huella de carbono, correspondiente, como decía, a la etapa de producto más la etapa de construcción, expresada como masa de CO2 equivalente para todas las combinaciones de esplanada y de secciones de firmes que contempla actualmente la 6.1 IC. Como les decía, los análisis de ciclo de vida planteados son sencillos, son del tipo de la cuna a la puerta y no de la cuna a la tumba, es decir, no incluye todo el proceso de ciclo de vida y no comprenden ciertas actividades, pues como puedan ser el traslado de maquinaria, la fabricación de maquinaria, para hacerlo mucho más sencillo. Sabemos que cualquier análisis de ciclo de vida conlleva una dificultad y por ello lo que queríamos con esta orden circular no es establecer una metodología en sí, sino mostrar una manera de medir la huella de carbono en los firmes. Por ello, el principal objetivo es incorporar en el dimensionamiento de la construcción o rehabilitación de firmes pues esos criterios ambientales, considerando la huella de carbono pues como un parámetro más adicional a considerar en nuestra fase de proyecto. Pero sí que es cierto que la durabilidad de las distintas alternativas sigue siendo el criterio clave y debe ser el criterio clave para el proyectista, hasta que sea posible completar todo el análisis de ciclo de vida completo. Por ello, en la fase de proyecto queremos que no se penalicen aquellas soluciones que tengan unas mayores emisiones en la puesta en obra, como vamos a ver posteriormente. Por tanto, ¿de dónde hemos obtenido las principales fuentes de información y los datos empleados? Pues bien, para la etapa de producto, que les recuerdo que era de la A1 a la A3, materias primas, transporte de materias primas y fabricación de mezclas bituminosas, hemos recurrido a las DAPs, a las declaraciones ambientales de producto que tenemos disponibles de la mayoría de materiales que componen los firmes y pavimentos. Ahí pueden ver el pantallazo de las distintas que están en la orden circular.
Para la etapa de construcción hemos recurrido a toda la información contenida en los cuadros de justificación de precios para los proyectos de la Dirección General de Carreteras. Todo lo relativo a rendimientos y maquinaria. También se ha preguntado a fabricantes de maquinaria para obtener los datos en conjunto. Y los factores de emisión considerados para el uso de gasóleos de los vehículos de todo el transporte y de la maquinaria puesta en obra, se ha recurrido al Sistema Español de Inventario publicado por el MITER, así como a la base de datos Ecoinvent. Por tanto, resumiendo, para la producción de materias primas y para la fabricación se ha recurrido a las DAPs, y para todo el tema de transporte y puesta en obra el método que se ha seguido es el gasoil que ha consumido cada tipo de maquinaria en el transporte y en la puesta en obra por el factor de emisión correspondiente. Como les decía, los análisis de ciclo de vida contemplados en la orden circular son unos análisis de ciclo de vida muy sencillos. Por tanto, se han hecho unas simplificaciones, unas aproximaciones y unas consideraciones, tanto en explanadas como en firmes, que pueden ver en la pantalla y que se pueden descargar en la orden circular, y no voy a entrar en ellas. En la siguiente diapositiva pues, pueden ver los espesores medios y las dotaciones medias de cada riego que se han tenido en cuenta para calcular cada factor de emisión de cada sección de firme. Para reflejar los resultados de la huella de carbono correspondiente a cada sección de firme y de explanada, pues se ha recurrido a las siguientes unidades funcionales. Y el factor de emisión que hemos considerado en la orden circular, todo se va a medir en kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado de sección. En esta diapositiva pueden ver un ejemplo de justificación de las emisiones, como este es uno de los ejemplos, en este caso es de una mezcla AC. Pueden ver varios dentro del texto de la orden circular. En él pueden ver cómo se ha cogido todos los rendimientos relativos que existen en la base de precios, en el cuadro de precios de la Dirección General de Carreteras, a los cuales a cada maquinaria se le ha asignado una emisión unitaria. Estas emisiones unitarias son unas emisiones medias. Tenemos que llegar a un consenso entre todos para que todos podamos usar las mismas fuentes de datos y así obtener los mismos análisis de ciclo de vida. Estas emisiones unitarias pues, dependen de la distancia de transporte, del número de equipos que se utilicen, del origen del dato, la base de datos que utilicemos, del fabricante o de los combustibles que utilice cada maquinaria. De todo lo anterior, pues pueden ver al final los resultados de los factores de emisión correspondientes a las 29 formaciones de explanada, que pueden ver en pantalla, y en la siguiente diapositiva pues pueden ver los resultados de todos los factores de emisión que han sido calculados de las 61 secciones de firmes de la 6, 1 y C. De esta manera, ¿cómo obtenemos la huella de carbono? Pues bien, si tenemos la superficie media de formación de explanada y la superficie media de sección de firme, multiplicado por cada factor de emisión que hemos calculado anteriormente, pues podremos obtener la huella de carbono teórica. La combinación de diferentes secciones de firme y de formación explanada pues dará como resultado diferentes huellas de carbono para poder comparar secciones entre sí desde una comparación ambiental. Por tanto, la orden circular lo que ha intentado conseguir es reflejar esos factores de emisión para cada sección de firme y para cada formación de explanada. También me gustaría comentar que la orden circular pues, nació con un doble objetivo. Queríamos que fuese preceptivo tener en cuenta y priorizar las técnicas de mezclas semicalientes, pues siempre que la opción, pues desde el punto de vista tanto técnico como económico, fuese viable. Y en caso de que no se opte por este tipo de tecnología, pues habrá que justificarlo. ¿Cómo hemos demostrado que se ahorra CO2 en este tipo de mezclas? Pues bien, en la orden circular pueden ver distintas hipótesis. Podrán ver las tablas al final de la orden circular. En primer lugar, se han calculado los factores de emisión como si todos ellos fueran mezclas convencionales. Las secciones de firme, pues su factor de emisión siendo mezcla convencional. Posteriormente, se ha calculado el mismo factor de emisión considerando la tecnología semicaliente, es decir, disminuyendo 30 grados la temperatura de fabricación.
Del mismo modo, se han calculado esos factores de emisión considerando diferentes porcentajes de asfalto recuperado, primero con un 10% en rodadura y el resto de capas con un 15%, y luego se ha aumentado la rodadura hasta un 15% y el resto de capas con un 20%. Para terminar con una opción que ha incluido todo, la hipótesis que ha incluido todo, mezclas semicalientes con tecnología semicaliente y incorporando fresado. El resultado ha sido que el logro de ahorro medio en kilogramos de CO2 existente entre una mezcla semicaliente respecto de una mezcla en caliente es de unos 2 kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado de sección de firme. Sin olvidar que las técnicas de reutilización, como pueden ir viendo en las diferentes tablas, pues también ahorran emisiones. Y bueno, aquí les presento antes de nada, pues quería recalcar que la orden circular ha sido un primer paso para ir familiarizándonos todos con estos temas ambientales, pues que cada vez vienen pues impulsando más fuerte. Entonces, incluso nosotros mismos estamos aprendiendo. Y, por ejemplo, les quiero recalcar que incluso otros fabricantes de materiales que componen las carreteras, como por ejemplo los sistemas de contención, ya han recurrido a la publicación de sus declaraciones ambientales de producto. Por ello, quería comentar a continuación dos ejemplos que se muestra cómo se ha calculado en la orden circular las emisiones, primero de las secciones de firmes T3.1 y luego de las secciones de firmes T0. En estas diapositivas vemos cómo las secciones con cemento y las secciones con hormigón salen bastante más perjudicadas en los cálculos. Somos conscientes de ello y sabemos que el sector está impulsando por bajar esa huella. Si tomásemos en cuenta la durabilidad de estos firmes a lo largo de todo el ciclo de vida y que necesitan menores necesidades de conservación, veríamos cómo a la larga esas emisiones que se consiguen de este tipo de mezclas en la puesta en obra salen ganando este tipo de secciones. Aquí vemos incluso que en tráficos también mayores las secciones que utilizan el suelo cemento más la mezcla bituminosa, pues incluso tienen una huella de carbono un poco inferior a la utilizada como si fuera de los firmes flexibles. Con todo esto les quiero contar los próximos pasos. Queremos actualizar esta orden circular y dirán, ¿por qué tan pronto? Bueno, hemos detectado algunos errores de cálculo, algunos errores en las declaraciones ambientales de producto, incluso han salido nuevas actualizaciones de materiales que componen los firmes. Entonces queremos calcularlo. ¿Qué queremos hacer también, si no es o publicar en el próximo mes o en el que viene? Pues vamos a sacar una nota técnica o bien un anexo a la orden circular, cómo aplicamos esta orden circular en los proyectos de construcción y de rehabilitación de firmes. Creemos que es necesario porque al final en la orden circular solo encontramos unas tablitas con los factores de emisión y queremos aplicarlo, queremos que todo el mundo pueda aplicarlo a lo que sería un proyecto. ¿Y cómo vamos a estimar esas durabilidades y esos escenarios de conservación? Pues bien, lo vamos a aplicar a proyectos reales que tenemos en marcha. Como todos ustedes saben, el Ministerio, a través de la compra pública innovadora, sacó los proyectos EFAPAVES y RECOPAVES, firmes sostenibles, bajada de temperatura, utilización de mezclas más sostenibles, con reutilización, o utilización de nuevos materiales como el grafeno. Queremos calcular la huella de carbono en estos proyectos y ver cómo respecto a una mezcla convencional, respecto con una mezcla sostenible, la huella de carbono se ve disminuida. Y por mi parte quiero ya terminar con unas conclusiones y decirles que bueno, pues con la publicación de estas órdenes circulares, pues la Dirección General de Carreteras creo que muestra un compromiso claro con la sostenibilidad ambiental. Por ello queremos animar a todo el sector a que fomente la búsqueda de soluciones sostenibles, innovadoras y eficaces. ¿Cómo hemos impulsado la descarbonización? Pues lo han visto a través de la incorporación de mezclas en frío a nuestra normativa, la introducción de criterios ambientales con el cálculo de la huella de carbono, la introducción de mezclas con reutilización, la utilización de tecnología semicaliente.
Sabemos que lo que he mostrado hoy aquí es un análisis muy simplificado y somos conscientes de que hay diferentes formas de medir la huella de carbono. No tiene por qué ser esta la mejor ni la única forma de medir la huella de carbono. Simplemente queremos tener algo en conjunto para que podamos hacer un análisis y una comparativa ambiental entre las distintas secciones de Firme, que al final es el mayor activo de la red de carreteras del Estado. Y nada, al final las secciones más perjudicadas, pues siempre, como decía, hay que tener en cuenta esa durabilidad que nos dará ese plus en cuando podamos cerrar el análisis de ciclo de vida. Y simplemente nada más, la huella de carbono es solo un parámetro más de los que deben de ser considerados a la hora de proyectar un Firme, sin olvidarnos de la parte técnica ni el análisis económico. Y nada, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Valverde. Bueno, tenía dos preguntas. Como ha dicho Dani Castro, en el Ministerio está la Subdirección General de Innovación, que está haciendo un grandísimo trabajo. Van a sacar, bueno, están trabajando en ello, en el cuadro de precios, adaptar todas las unidades de obra, el cálculo de la huella de carbono. Entonces, si nos puedes dar unas pinceladas de lo que va a hacer la dirección técnica en los próximos pasos, y también la 61C, que se está renovando y que probablemente próximamente se publique. Sí, pues bien, Felipe. Nada, pues como decía, con respecto a la Subdirección General de Innovación, está trabajando en un banco de precios que también va a incluir un banco de precios ambiental. Queremos que, aparte de pues, que tengamos esos cuadros de precios a la hora de elaborar un proyecto, pues también podamos calcular esa huella. Esto ha sido un primer paso que les va a servir a ellos pues, para meter esos factores de emisión dentro de todas las unidades que componen un proyecto. Pero como decía antes, materiales que componen la carretera, por ejemplo, los sistemas de contención ya han sacado su DAPS. Eso también lo podremos incorporar. Al final creemos que cuando elaboremos un proyecto lo tenemos que elaborar con un análisis multicriterio, ¿no? Como se ha hecho siempre, pero de esta forma el análisis ambiental pues irá justificado, ¿no? Y que todos al final queremos utilizar la misma base de datos para que pues sea algo coherente. Si bien es cierto, como decía antes, esas emisiones han sido supuestas. Por ejemplo, no es lo mismo que se utilice una maquinaria de puesta en obra eléctrica, que por supuesto emitirá menos, que una maquinaria al uso convencional, ¿no? No será lo mismo que la distancia de la obra a la planta esté a 100 kilómetros que esté a 60. Evidentemente, pues emitirá una menos que otra, pero al final queríamos unos datos medios y se va a ir incluyendo y poco a poco pues realmente podremos avanzar en todo esto. Y con respecto a la 6.1 pues estamos ya ultimando los cambios. Todo esto en realidad surgió a raíz de eso, porque creemos que la incorporación de los datos ambientales es necesario en una norma de diseño de Firmes. Y bueno, pues la norma 6.1c pues, está bastante avanzada, va a incluir cambios en las explanadas, va a incluir nuevas secciones de Firmes que creemos que son necesarias, sobre todo pues, para a lo mejor tráficos más excepcionales, tráficos que bueno, pues un ejemplo de carretera en Madrid, una M40, una M50 que a lo mejor tienen un tráfico que realmente no está contemplado en nuestras categorías de tráfico, pues que haya Firmes para diseñar este tipo de mezclas y bueno, todo lo relativo al cálculo de estas nuevas secciones. Nada, al final queremos que se avance con la nueva normativa y bueno, por supuesto, pues la pasaremos al sector para que todos ellos opinen y bueno, y dar un valor a todas estas secciones nuevas de Firme. Muchas gracias por la síntesis en la intervención y por las respuestas. Bueno, abro el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, si me dices el nombre y la institución. Vengo de la Diputación de Vizcaya, del Servicio de Conservación. Buenas, Valverde. Buenas. Oye, una cuestión. Has comentado el ahorro, digamos, en toneladas de CO2 que podríamos considerar o podríamos llegar a alcanzar al pasar de una mezcla convencional a una semicaliente. Creo que ponía, no sé, no estoy seguro, creo que eran 2 toneladas por metro cuadrado. Eso es. Y anteriormente creo que ponía que unas 70 toneladas de CO2
por cada tonelada de producción de mezcla. Entonces, no sé exactamente el porcentaje, digamos, de ahorro, pero a mí me da la sensación que el mayor ahorro en cuanto a huella de carbono se produciría con la mayor incorporación de RAP, de fresado. No sé si estoy en lo cierto o no, por eso te pregunto, que seguro que tenéis más cálculos realizados. Y en ese sentido, pues nosotros entendemos, y de hecho estamos poniendo en práctica en la Diputación de Vizcaya, mezclas templadas que nos permiten introducir bastante más porcentaje de RAP. Y creemos que puede ser una manera de reducir, no drásticamente, pero sí seguramente que algo más, la huella de carbono. No sé desde el Ministerio, ya por último, si la implementación de algún artículo con respecto a las templadas lo tenéis previsto o estáis dándole alguna vuelta. Gracias. Sí, muy bien, pues mira, bueno, pues un poco de todo lo que comentas te digo. Con la publicación a través de la compra pública de estos firmes sostenibles se van a aprobar mezclas templadas, que somos conscientes de que tienen la capacidad de admitir más tasa de asfalto retirado. Entonces, cuando las probemos, al final no hay normativa a nivel europeo para las mezclas templadas y sí que queremos un poco ir avanzando en ellas, pero primero tenemos que probar, como es evidente al final. Y sí que por eso hemos lanzado este programa de compra pública para probar esas mezclas templadas. Con respecto a lo de si ahorramos más o menos a la hora de meter RA, sí que es cierto que cuanto más RA metemos, ahorramos más, pero también hay que tener en cuenta que no por meter un 100% de RA bajamos toneladas de CO2. ¿Por qué? Porque también ese tratamiento del asfalto retirado tiene su coste ambiental, ¿vale? Entonces habría que llegar a un equilibrio. Sí que es cierto que vemos que bajando la temperatura y metiendo asfalto retirado solo hemos calculado con esas tasas que veíais en pantalla, pero sí que hemos visto y que estamos calculando más allá que si metemos un poco una tasa mayor e incluso llegamos a mezclas templadas, como comentabas, el ahorro es bastante mayor. O sea que sí que estamos calculándolo, pero al final no tenemos tampoco, nuestra incertidumbre es luego cómo medirlo en obra. También es un poco el decir, bueno, son cálculos, tenemos unas Excel gigante, calculamos estos factores de emisión, pero luego cómo lo vamos a medir en obra, cómo queremos, por eso queremos lanzar estos programas, que el primero de ellos se va a ejecutar este año, a finales de este año. Entonces queremos ir midiendo, queremos ir probando, queremos ver estas variables que comentas para luego todo plasmarlo o intentar plasmarlo. Vale. Muchas gracias. Nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Vale, gracias. Vamos a pasar ahora a una actuación en el puerto de Santander con Rafael Rueda, que es ingeniero de caminos, director de IAECA Zona Levante, asesor del máster universitario de Ingeniería del Hormigón de la Universidad Politécnica de Valencia, o sea, viene de Valencia, o sea que muchas gracias por venir, y miembro del patronato del Instituto Valenciano de la Edificación. Adelante. Bueno, yo voy a hablar de una actuación en una obra portuaria que tenéis aquí en Santander, en el espigón norte de Raos. Me vais a permitir empezar con esta pequeña broma, porque evidentemente en una jornada eminentemente carretera, pues hablar de un pavimento, un firme portuario, pues no es un intrusismo profesional, pero sí podría catalogarse como intrusismo competencial, ¿no? Bueno, es una broma. Yo creo que sí que es interesante ver las peculiaridades de los pavimentos portuarios, ¿no? De los firmes portuarios, porque evidentemente podemos coger cosas buenas que tienen. Es evidente que en los firmes portuarios la variabilidad de cargas y la magnitud de esas cargas son mucho mayores que en las carreteras, ¿no? Es decir, en los firmes portuarios pues tenemos desde cargas de grúas de distinto tipo, maquinaria de manipulación, apiladores frontales, reach stackers, contenedores que al final aplican una carga muy grande en una superficie muy pequeña, por tanto estamos expuestos a esfuerzos que no ocurren en las carreteras, por ejemplo esfuerzos de punzonamiento, por ejemplo momentos negativos cuando tenemos acopios de graneles, por tanto es un concepto distinto y la magnitud es mucho mayor. Yo no me acostumbro a esto. Bueno, para que os hagáis una idea, mientras un eje carretero, estamos hablando de 13 toneladas, que es lo que está normalizado,
es decir, en torno a los 128 kilonewtons por eje. Un reach stacker, estos aparatitos que veis en los puertos, estamos hablando de 1200 kilonewtons por eje. Es decir, estamos hablando de 10 veces la carga por eje de un camión carretero. Eso evidentemente hace que los espesores que utilizamos en pavimentos de hormigón, en carreteras y en puertos, pues haya un salto en ese espesor, ¿no? En carreteras y en los tráficos altos estamos hablando de espesores de 24 a 25 centímetros, mientras que en los puertos es normal tener espesores por encima de 30, 35, incluso hasta 40. ¿Vale? Una cosa que hace muy bien la normativa de carreteras desde hace mucho tiempo es que, fijaos, en el caso de los puertos, el actual ROM, que es las recomendaciones de pavimentos, te dice que el pavimento de hormigón debe apoyar sobre una base, ¿vale? Sobre una capa de base, que tenga un módulo de compresibilidad en el segundo ciclo del ensayo de placa de carga superior a 300. Es decir, esto sería tanto como decir que en las carreteras los pavimentos de hormigón de los tráficos más altos los apoyáramos directamente sobre una esplanada de 3. Nosotros nunca apoyamos un pavimento de hormigón en una carretera, sobre todo de tráficos altos, sobre la esplanada. Evidentemente disponemos una capa de base, que en el caso de los tráficos altos es de hormigón magro. En Centro Europa, por ejemplo, no tienen están muy habituados a construir este tipo de pavimentos, utilizan capas de mezcla bituminosa como base de los pavimentos de hormigón, cosa que la gente se sorprende, pero es así. Y en puertos, sin embargo, con esas cargas, y se sigue, digamos, apoyando sobre bases de 300 de módulo. Evidentemente, pues podemos tener patologías, bombeos de finos, roturas de esquinas, y eso es así, es lo que pasa. Para que os hagáis una idea, si hacemos un cálculo multicapa con estas dos secciones, fijaos lo que ocurre en el pavimento de carreteras, estamos con tensiones en torno al megapascal, en la fibra inferior del pavimento. Sin embargo, en el caso de los puertos, pues podemos estar con tensiones muy elevadas, en torno a los 3 megapascales. Eso, evidentemente, suponiendo que es un cálculo hecho en el centro del osa. Si luego nos vamos a esas esquinas y a los bordes que sufren más, y las tensiones hay que mayorarlas, pues evidentemente, fijaos que estamos muy cerca de la resistencia del hormigón. Bueno, ¿qué hace la ROM? En la última revisión, lo que ha hecho es, digamos, dar unos espesores de capa que realmente consideramos que, esto lo hemos hablado con puertos del Estado, y que realmente son excesivos. Fijaos, por ejemplo, este es el catálogo que da para la zona de almacenamiento de contenedores, y fijaos que está dando para hormigones en masa espesores de 64. 61, 64, evidentemente, pensad que estos espesores no son construibles. Me explico. Si yo utilizo una máquina de encofrado deslizante, que es la que habitualmente podemos utilizar en un puerto con una construcción por hileras, estas máquinas más de 40 o 45 no son capaces de construir. Si lo hago con encofrados, pues bueno, 64 es un espesor así. Tengo que vibrar hasta fondo de capa, porque si no, si vibro la mitad de la capa solo y la otra mitad no la vibro, pues evidentemente eso es un problema. Pero es que si lo hago con la técnica bicapa, como esas capas no peguen, evidentemente eso no es un espesor de 64, sería un espesor con 2 capas de 32. Es decir, hay que tener mucha precaución porque esto es difícil de construir, ¿no? Lo que sí que hace muy bien la ROM es que permite el cálculo analítico. Entonces, ¿cómo podemos mejorar ese cálculo analítico? Pues de muchas formas. Por ejemplo, mejorando los hormigones, yendo a hormigones en vez de HF4,5, que es el que viene por defecto en el catálogo, pues yendo a hormigones HF5. Por ejemplo, podemos mejorar con el empleo de el empleo de fibra metálica. En la ROM se habla de fibra, pero no se especifica qué tipo de fibra. Entonces, ahí está metido en una bolsa todos los tipos de fibra. Evidentemente no es igual utilizar una fibra metálica que una fibra plástica, por supuesto. Y dentro de las fibras metálicas también hay diferencias. Por supuesto, mejorando las condiciones de transferencia de cargas, pues, utilizando pasadores, es decir, minimizando las tensiones en bordes y en esquinas, ¿no? Y por supuesto, yendo a bases no erosionables y bases de mayor capacidad de soporte. Es decir, tenemos que mejorar las bases para evitar muchas patologías de las que surgen, ¿no? Pues por lo menos suelos cemento, gradas cemento, hormigones magros. Bueno, otra de las peculiaridades en los firmes portuarios es que es el usuario, generalmente el concesionario, el que define el firme o tiene mucho que ver en esa definición, evidentemente en contacto con la autoridad portuaria correspondiente, ¿no? Por tanto, ese concesionario lo que quiere es una máxima durabilidad y vida útil para su firme, que le dure por lo menos el tiempo de concesión que tiene, que tenga un mínimo mantenimiento, porque evidentemente toda operación de mantenimiento lo que supone es una afectación a
a la actividad, a la manipulación, a la explotación de esa terminal. Por tanto, evidentemente, estar con una zona sometida a un mantenimiento, lo que hace es que pues esa terminal pueda estar parcialmente parada, ¿no? Evidentemente los puertos cada vez están más comprometidos con la sostenibilidad y hay que pensar en los diseños, no tanto en un posible cambio de uso, porque evidentemente si hacemos un diseño no tenemos que estar pensando en que esa terminal pueda cambiar, pero sí en el cambio de la distribución de la terminal. Es decir, si una terminal de contenedores, pues a lo mejor, por ejemplo aquí en Santander se está manipulando con reach stackers, pues posiblemente dentro de unos años pues estar en grúas RTG, yo no lo sé, pero evidentemente o se cambie la distribución del patio de la terminal. Bueno, esto es el puerto de Santander, todos lo conocéis mucho mejor que yo, es un puerto natural sin obras de abrigo, con una histórica actividad granelera, también asociada a la industria del automóvil, desde el punto de vista de la actividad granelera con una eficiencia operativa muy alta. De hecho, en el año 2018 el puerto de Santander fue premiado por Vincom como el mejor puerto del mundo en operativa granelera y el tercero del mundo en el año 2019. Bueno, pero desde hace unos años, a nivel internacional, la tendencia es a transportar carga contenerizada. La Autoridad Portuaria de Santander está, dando un impulso a este tipo de tráfico de contenedores. Y en 2020 se adjudica por concesión la primera terminal especializada para el tráfico de contenedores, a la empresa Boluda. Esta terminal ha sido diseñada y construida, por supuesto, atendiendo a los criterios técnicos a criterios técnicos y de sostenibilidad. Sobre todo, máxima utilización de los materiales existentes en la obra y mínimo impacto desde el punto de vista de los residuos. Bueno, habéis visto dónde está ahí el espigón de Raos, el espigón norte de Raos situado. Bueno, evidentemente para hacer esta obra, pues se contó con empresas especializadas. Quiero hacer mención de la ingeniería que hizo el desarrollo de toda la terminal. No sé si está Fernando Gutiérrez, director de obra, pero que hizo un trabajo fantástico. Me dijo que iba a venir. La ingeniería al final es fundamental para poder encajar todo lo que os voy a contar, ¿vale? En la construcción también participó como contratista principal Dragados y mencionar como subcontratistas destacados Ormisa, era la planta de hormigón que veis en la fotografía de arriba, Firmes Ecológicos Soltec, que hizo el suelo in situ, y Dramis, que proporcionó las fibras para el pañito. Fijaos los plazos, a mí me alucina un poco estas fotografías que os voy a poner, son sacadas de Google Earth. Esto es en mayo de 2022, con la terminal operando normalmente con sus graneles, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos, esto es una fotografía de enero del 2023, ¿vale? Con la terminal ya prácticamente terminada. Aquí se hicieron dos fases, una primera fase que es la que veis sombreada en amarillo, ¿vale? Yo creo que tuvo tanto éxito que esa segunda fase, que se iba a hacer un poco después, pues se acometió enseguida, ¿no? Y casi al año ya estaba la terminal operando, o incluso menos del año, no, menos del año, mira. Esto es una foto, la última que ha sacado de Google Earth, ya desde 2025, con toda la terminal operando con contenedores. Bueno, por daros algunos datos de esa concesión. La concesión tiene alrededor de 67.000 metros cuadrados, tiene esas dos zonas, están separadas por un vial, la zona pequeña de la derecha es para talleres, arreglos de contenedores vacíos. Bueno, aquí tiene también una zona de maniobra y operaciones, que esta no está dentro de la concesión, es de la Autoridad Portuaria, que tiene una anchura de aproximadamente 54 metros, es el muelle de Raos 3, ¿vale? Desde el punto de vista estructural está constituido por unos cajones de hormigón de 12 metros de anchura y 17 de altura, casi 18. Fijaos, el muelle tiene una línea de atraque de 580 metros hasta el final, y 13 metros de calado. Bueno, aquí tenéis un detalle de los cajones. El relleno del trasdos está hecho con material granular y arenas de dragado, que se sitúan como rellenos hasta la capa de esplanada. Y el pavimento es un pavimento flexible. Bueno, en cuanto a las características del terminal, ahí tienes, no voy a entrar en el buque de diseño, pero sí deciros que la previsión de crecimiento pues era la que veis en la imagen. En el año 2023
que se ponía en servicio, la idea era mover 38.000, 39.000 TEUs, e ir ascendiendo al 4% hasta el quinto año, después al 2%, hasta llegar en torno a los 90 y tantos mil TEUs, con una capacidad máxima de la terminal teórica de 118.000. Todos sabéis lo que ha pasado. El 2024, que fue el primer año completo que operó la terminal, el número de TEUs movidos fue de 150.000. O sea, 38.000, 150.000, un incremento del 160% respecto a 2023. De hecho, ahora se va a ampliar 160 metros más las vías en la zona de atraque. Y esta semana es esta noticia que veis a la derecha, y es que la autoridad portuaria va a construir otro muelle en el muelle Raus 6, que está al norte, para también dar servicio a esta terminal. Bueno, aquí tenéis los usos que antes ya un poco os he comentado, la zona de patio de almacenamiento de contenedores y la zona de oficinas, que sería esta de aquí. ¿Se ve el cursor? No se ve el cursor. Vale, zona de oficinas y luego aparcamientos de vehículos ligeros. Bueno, en la zona de operaciones se han instalado dos grúas Post-Panamax, tipo Post-Panamax, dos grúas Pórtico, STS, que circulan por carriles, con 30 metros entre ejes. Bueno, y la zona de apilamiento de contenedores, aunque en un principio se habló de 3 alturas, el diseño, finalmente hicimos el cálculo para 5 alturas, lo cual es visto el crecimiento del tráfico, es un acierto, ¿no? Lo que manipula las cargas son reach stackers, son terminales tractoras, y en un futuro, quién sabe si grúas... Vale, pues voy fatal. Bueno, aquí veis los carriles. Carril lado mar, 2,5 metros del cantil, y carril interior a 20 metros. Esto es una cosa fundamental, porque, fijaos, esa grúa, hablando con la dirección de obra, se pensó la posibilidad de subirla rasante para poder optimizar el tema de aprovechamiento de materiales, fundamental. Efectivamente, se pudo subir la pata trasera a 33 centímetros, eso nos permitió que la sostenibilidad de la obra fuera fantástica, porque aprovechamos al máximo los materiales existentes. ¿Y qué hubo que hacer? Al subir la rasante, el pavimento quedaba más alto, hay que hacer una transición hasta el cantil, porque el cantil y el cajón no lo podemos demoler. Por tanto, hicimos una transición, la zona más, digamos, más delicada era la que estaba cerca del muelle, cerca del mar. En esa zona lo que hicimos es un fresado y medimos 10 centímetros de un hormigón de alta resistencia a 100 megapascales con fibra plástica. Aquí os traía una probeta de cómo rompe la probeta esta. Es muy gracioso porque va subiendo hasta los 100 megapascales. Es una rotura explosiva, se oye, aquí no se oye el sonido, pero se oye el ruido de la explosión, y se oye el técnico de laboratorio diciendo, pues ha llegado. Muy gracioso el vídeo. Bueno, aquí tenéis en la zona, digamos esta, con los conectores para asegurar el rasante de ese espesor tan pequeño. En cuanto al pavimento, lo que se hizo es uniformizar el espesor digamos, a la carga más restrictiva, es decir, en este caso eran los reach stackers. Estamos hablando de 35 centímetros de espesor de unión con fibras. Es el pavimento existente, un pavimento flexible de zahorra y mezclas bituminosas. La diferencia es unos en los viales y otros en la zona de almacenamiento de graneles. Lo que pensamos en principio era, oye, esto hay que hacer un reciclado in situ, tal y como está, pero evidentemente en los puertos tenemos un problema con el reciclado in situ. El reciclado in situ es la máquina de estabilización, la metemos allí y lo que hacemos es que machacamos todo, lo mezclamos con cemento, y compactamos y hacemos una base en condiciones. El problema en los puertos es que un puerto sometido a carga de graneles durante tantos años, pues al final tiene unas deformaciones importantes. Y fijaos, digamos, las catas, pues la heterogeneidad que había. Por tanto, no podíamos hacer un reciclado de primeras. Hicimos placas más o menos a la cota donde iba a quedar las esplanadas. Las placas nos daban resultados buenos, superiores a 80, con placa de 60, salvo en una zona, que evidentemente estábamos en arcilla, lo que se decidió, esa zona era muy pequeña, localizada, se retiró la arcilla, se sustituyó. Aquí tenéis algunas de esas catas, ¿vale? Los espesores que salían. El seleccionado que estaba en proyecto no lo encontramos, encontramos un suelo ya medio tolerable, los rellenos de arena, es verdad que alguna vez salía adecuado, cuando decidieron llamarlo al material adorable, ¿no? Es la mezcla entre adecuado y tolerable, pues es el material adorable, ¿no? El relleno arenoso, arcilloso que se sustituyó, ya os digo, ese era el estado de la terminal, con pérdida de material, pérdida de mezcla, con lo cual la única solución, ese estado de deterioro y deformaciones, era fresar el aglomerado, acopiarlo, rasantear las zahorras, darle la cota, y después ese material
fresado, volverlo a situar encima. Fijaos que con la solución ahorramos, desde el punto de vista de la sostenibilidad, del entorno de 87.000 toneladas de sacar material, si hubiéramos sacado, digamos, lo que era el espesor del pavimento y el espesor de la capa de base. Y nos ahorramos además material para esa capa de base. Y si hubiéramos recurrido a la opción ROM, estaríamos hablando de la nada despreciable cifra de 220.000 toneladas. Bueno, ese es el pavimento. Al final lo que hicimos son 35 centímetros de hormigón HF40, perdón, HMF40, eso es en compresión, 40 megapascales en compresión, equivale a un HF5 aproximadamente. Aquí tienes la denominación. Con fibra metálica 4D de Dramix, un solo cemento que se hizo in situ con resistencias a compresión exigiendo 2,5, pero nos fuimos a resistencias muy superiores y a placas de carga incluso del entorno de los 1000 megapascales que conseguimos en el segundo módulo. Es una cosa bastante importante, ¿no? Aquí tenéis algunas imágenes de la ejecución de ese solo cemento in situ, se hizo por vía semihúmeda, era en agosto, pero tuvimos días lluviosos. Y aquí tenéis algunas imágenes de la ejecución del pavimento de hormigón. Típico, máquina de encofrado deslizante, evidentemente necesitamos una amasadora en la planta, consistencia secoplástica, construcción por calles. Nos encontramos en muchos proyectos donde se intenta hacer una construcción en gran panel. Eso es un gran error, es típico de pavimentos industriales y además en interiores, no en exteriores. Bueno, las juntas, los pasadores, bueno, todo esto. Si queréis más información tenéis un artículo escrito en la revista Cemento Hormigón, que creo que Felipe lo tenéis, lo podéis distribuir si queréis. Y aquí tengo un vídeo, pero no sé si ponerlo, es precioso. ¿Lo pongo? ¿Me permites? Pues ya está. Muchas gracias. Gracias por... Muchas gracias, Rafael. El puerto de Santander está en constante evolución. Muy bien. Muchas gracias por la intervención. Perdón, el retraso es una técnica que uso para que no más preguntas, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, pues tenías razón. Bueno, vamos al siguiente. Gracias.
aparece ahí. Ya, bueno, pues siguiente, José Luis Carrera Rodríguez, ingeniero de caminos, además es de nuestra escuela, egresado aquí de la Universidad de Cantabria, jefe de área de planeamiento, proyectos y obras, demarcación de carreteras del Estado en Asturias y posee una dilatada experiencia en dirección de ejecución y control de obras lineales. Si me permites, José Luis, también está Javier Uriarte, jefe de conservación de carreteras del Estado allí en Asturias. Hacer una mención también, por si nos está viendo, a Nacho García Arango, Cienfuegos Jovellanos, que fue el director de obra de la Y. Venga, adelante, José Luis, gracias. Buenos días. Antes de nada, quería agradecer al Colegio de Caminos en Cantabria, la demarcación de Cantabria en la persona de Felipe, por la invitación a la jornada, que está siendo muy interesante hasta el momento, y por supuesto a la escuela, en la persona de Dani, que fue mi casa hace unos cuantos años y que sigue siéndolo por acogernos. Bueno, yo voy a tratar de dar unas pinceladas sobre las obras de ampliación del tercer carril en la autopista Y en Asturias. Es un tema bastante complejo, como casi todas las obras, pero bueno, yo voy a tratar de resumirla aquí en estos 15-20 minutos y con mucha documentación gráfica, pues para intentar hacerlo más ameno. Bueno, como todo tiene un origen. La gestación de este proyecto pues viene de principios de los años 2000, donde como es una infraestructura muy solicitada, evidentemente en cuanto a temas de tráfico, porque constituye el principal cordón de comunicación de todo el centro de Asturias. Se llama Y, para los que no conozcáis, porque la forma de la infraestructura, como veis aquí, tiene la forma de esa letra, tiene un palo central, que es la 66, que uniría Oviedo, que está al sur, con el nudo de Serín, y después en los laterales están Gijón y Avilés, que son las segundas o terceras ciudades más importantes de Asturias. Por supuesto. Vamos a ver. El estudio informativo se aprobó en noviembre de 2010. Como el objetivo era captar subvenciones europeas, el título del estudio informativo ya nos lo dice todo: Estudio informativo de mejora integral del corredor y fomento del transporte público. La idea inicial era constituir un carril de estos de vehículos de alta ocupación y demás. Lo que pasa que después, cuando se hizo la estimación de tráfico, se vio que iba a estar infrautilizado, con lo cual lo que al final se llevó a cabo, se proyectó, fue un carril adicional, pero de uso común para todos los usuarios. El estudio informativo se subdividió en cuatro tramos, de los cuales después se desarrolló en proyecto de construcción solamente hasta la fecha el subtramo Oviedo-Lugones, que es el más cercano a Oviedo y el que está más situado al sur. El proyecto de construcción se aprobó en noviembre de 2018 y después del proceso de licitación la empresa constructora fue una UTE de la Antania y SCH, y tuvimos como asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras a Ofiteco. La verdad que formamos un muy buen equipo, que es algo muy importante en este tipo de obras. Están aquí representantes de la contrata, tanto el gerente como el jefe de obra, y la verdad es que se formó un muy buen equipo. Bueno, las características fundamentales de la obra, sobre una inversión de unos 30 millones de euros, se desarrolló sobre una longitud de 4 kilómetros, 400 metros aproximadamente, de los cuales 3.600 eran de pavimento rígido, una losa de hormigón continuo de pavimento rígido, y los 800 metros situados más al sur, en la conexión ya con el resto de la A66, eran de pavimento bituminoso. Aquí os pongo las características fundamentales de las unidades de obra que constituyeron el firme de calzada: 40.000 toneladas de MVC, el hormigón de rodadura era un HF 4.5, que fueron aproximadamente 15.000 metros cúbicos, 12.000 de hormigón magro, casi 1.200 toneladas de acero, y después casi 10.000 metros cúbicos de suelo cemento. Aquí veis un sinóptico de la obra. Esta es la parte norte, empezaría aquí. Después tenemos un enlace, que es el enlace de Lugones, que tiene una densidad de tráfico muy importante,
Después tenemos el enlace de Paredes, donde se origina la 64, perdón, que es la carretera que va hacia el este, hacia Santander. Y después tenemos el enlace de Lima, que es de donde parte la vía de penetración a vía del centro y que continúa hacia el sur por la 66. Esta es la disposición que tenía el vial antes de ampliarlo. La verdad es que teníamos una sección transversal bastante generosa porque teníamos carriles de 3,75, cosa que no es habitual, y después teníamos una mediana de anchura variable, pero que rondaba los 9 metros. Aquí veis cómo se proyectó la ampliación. En principio, la ampliación estipulaba el estudio informativo que se iba a hacer hacia el centro, hacia la mediana, pero como la sección que habilitábamos no era suficiente, hubo que ampliar también hacia el exterior en casi todas las zonas. Aquí tenéis otra sección en la zona de vías colectoras distribuidoras, que es en la parte final del tramo. Los condicionantes logísticos a los que nos enfrentábamos eran fundamentalmente el tráfico, que era un tráfico muy importante, de unos 60.000 vehículos al día, que la ampliación la teníamos que hacer hacia la mediana y hacia el exterior, y después que existían, como había 3 enlaces, pues una multitud de ramales de enlace y trenzado. De hecho, en la zona, a ver si puedo ir para atrás, entre estos 2 enlaces, en lugar de ampliar a 3 carriles, ampliamos a 4 porque unimos ambos enlaces con un ramal de trenzado. Fue una de las zonas más complicadas de acometer, la verdad. La primera complicación logística que se nos presentó es habilitar un espacio de trabajo que nos permitiese obtener unos rendimientos razonables. Lo que hicimos fue, como lo primero que acometimos fue la ampliación hacia el exterior, es llevar el tráfico hacia el interior, habilitando carriles de una anchura muy inferior a la que había inicialmente, en este caso de 3 metros en la zona interior y 3,25 en la exterior, y colocando una barrera rígida, que ya habíamos previsto en proyecto y que fue un gran acierto, para habilitar una zona de trabajo que nos permitiese eso, obtener unos rendimientos más o menos adecuados. Posteriormente, cuando se ejecutó la parte exterior, perdona, a ver, espera. Esto era para acometer la parte exterior, y posteriormente se llevó el tráfico a la parte exterior para acometer la zona de mediana. Este es un esquema donde se ha trasladado el tráfico a la parte exterior, como veis, y el firme en ejecución estaría en la parte inferior, en la parte interior, perdón. Bueno, me voy a centrar básicamente, como la jornada o la temática es pavimentos rígidos, me voy a centrar en la parte de pavimento rígido, pero quiero hacer una breve mención también a la ampliación de firme bituminoso. Entre el 3600 y el 4400 fueron 800 metros, la sección existente era 15 centímetros de mezcla bituminosa, 20 de grava escoria y 20 de escoria de horno alto. Se amplió con una sección de las habituales de la sección de firme, la 032, que constaba de 30 centímetros de suelo estabilizado in situ, 25 de suelo cemento y después 20 centímetros de mezcla bituminosa. Aquí, como singularidad, tuvimos que tener especial cuidado en el fresado del firme existente para dotarlo de un escalonado que permitiese que hubiese después una buena conexión entre capas. Y además colocamos una lámina resistente de material impermeable que ayudaba a esa trabazón entre las capas. En cuanto al pavimento de hormigón, el pavimento existente estaba dotado de 22 centímetros de losa continua de hormigón, 16 de grava cemento y 20 centímetros de grava granular. Como bien sabe tanto Adrián como Alfonso, en algunas zonas nos encontramos adicionalmente con capas que nadie sospechaba que estaban ahí, y en este caso, pues, en casi toda la obra encontramos una capa de unos 15 centímetros de mezcla bituminosa, que apareció ahí por arte de magia, pero que, bueno, dotaba, desde luego, al firme de un incremento de capacidad portante importante. Después, un problema muy grande que nos encontramos es que el material de asiento sobre el que se sustentaban estas capas era un material con una matriz arcillosa de bastante baja calidad, que después originó un problema que os comentaré,
que fue uno de los principales a solventar durante la ejecución de la obra. Aquí tenemos la sección de firme ampliada, que fue básicamente constituida por 30 centímetros de suelo estabilizado, que se apoyaban sobre suelo seleccionado hipotéticamente, 15 centímetros de hormigón magro, 24 de una losa continua de hormigón armado, y después finalizamos la sección de firme con una capa de aglomerado de 8 centímetros sobre un material geocompuesto, que servía de conexión entre los dos materiales. Aquí tenéis un esquema del armado. El armado es el tradicional que se emplea en este tipo de pavimentos, Fi 16 cada 11 de armadura longitudinal y la armadura transversal con un esviaje de 60 grados y Fi 10 cada 80 centímetros. Y ahora voy a tratar de exponeros gráficamente cuál ha sido la secuencia de los trabajos desarrollados para llevar a cabo la ampliación. En un principio se procedió a la reposición de servicios, ejecución de desvíos de tráfico, señalización, que no es cuestión banal porque ya os digo que con el tráfico que había allí, con todo el movimiento de usuarios, pues el dotar de un espacio seguro a los trabajadores para que desarrollasen su actividad, pues era algo fundamental. Lo que hicimos fue, como os comentaba, llevar el tráfico inicialmente hacia la zona interior de la mediana, reducir la sección de los carriles y poner una barrera rígida que al final, como veis aquí, habilitaba un espacio de trabajo que era bastante digno. Porque la premisa fundamental que seguimos en todo momento es que nunca íbamos a cortar en jornada diurna ninguno de los dos carriles. Porque, como os decía, son 60.000 vehículos al día y eso sería un caos. Bueno, de hecho, al final hubo un poco de caos, pero fue un caos programado y bastante corto. Aquí tenéis también el hidrofresado. El pavimento de hormigón previo era un pavimento rugoso, estriado, con unas estrías bastante profundas, y la verdad es que intentamos inicialmente el fresado de las marcas viales con la fresa tradicional, pero la verdad es que era totalmente ineficiente. Y hubo que llevar un equipo de hidrofresado que además tenía que dar bastantes pasadas. Después, el control del tráfico era algo fundamental. Habíamos limitado a 60 y la verdad es que al principio los vehículos pasaban como cazas. Era estar allí al lado de... Claro, porque nosotros como técnicos pues íbamos de vez en cuando, pero los trabajadores que estaban allí todo el día, os puedo confirmar que pasaban miedo inicialmente. Se nos ocurrió, y además esto lo incluimos en el proyecto modificado, colocar uno de estos avisadores de velocidad que inicialmente se corrió además la leyenda urbana de que tenían adosado un radar, con lo cual los usuarios empezaron a respetarlo de una forma, vamos, escrupulosa, hasta que después se desmintió también la leyenda urbana y salió un grupo de WhatsApp de estos multitudinarios que no hay radar. Uf, la gente otra vez empezó a retomar las velocidades antiguas. Bueno, una vez que habíamos habilitado el espacio para el trabajo, se procedió a la demolición, excavación y saneo de las zonas a ampliar. Aquí os muestro el trabajo de demolición de la zona central, cuando ya estábamos trabajando en la ampliación hacia mediana. Y como os comentaba antes, uno de los problemas más importantes que se nos presentó es que en el proyecto, como comentaba antes en el puerto, del suelo adecuado y tolerable, pues en este caso el proyecto presumía que siempre de fondo de excavación íbamos a tener un suelo seleccionado sobre el cual se iba a disponer directamente el suelo estabilizado. Pero nos encontramos con que esa matriz arcillosa en presencia de agua tenía una capacidad portante deplorable. ¿Qué tuvimos que hacer? Y esto también lo introdujimos en la modificación contractual. Disponer una capa de pedraplén que iba entre 50 y 70 centímetros, coronada por 30 centímetros de suelo seleccionado, porque si no, era imposible alcanzar el escalón de 2,2 entre los módulos de placa de carga que estaban prescritos. Una vez preparada la superficie, procedimos a la extensión de la capa de suelo estabilizado, que se hizo con la máquina convencional, con la Virgen, por la vía semihúmeda, que es como siempre se hace aquí en la zona norte. Y sobre esa capa extendimos la capa de hormigón magro. Aquí tenéis la parte frontal del tren de extendido, que constaba de una máquina de extendido muy similar
probablemente a la que se utilizó en el puerto de Raos, y al frente del tren de extendido teníamos un carro de curado con una arpillera que iba dotando de textura a la superficie del hormigón magro. La alimentación se realizó básicamente con camiones Cuba, aunque en un momento dado también se probó la alimentación con bañeras, pero bueno, el contratista estimó que era más eficiente con las cubas y continuamos con las cubas. Aquí os muestro un vídeo bastante cortito de cómo era el ciclo de alimentación. Ahí podemos ver en la parte frontal los vibradores, el tornillo sin fin. Al principio se empezó a utilizar una regla fratasadora, que después cambiamos porque era bastante más eficiente con una regla manejada por operarios. Después se le daba un acabado y después venía el carro de curado con la arpillera, como os decía, para dotar de rugosidad a la superficie, y un operario regando con el riego de curado. Posteriormente se procedió a la colocación de pasadores para disponer una unión más eficaz entre las dos capas y que no hubiese asientos diferenciales, que era uno de nuestros principales temores. Aquí los tenéis. Eran barras de Fi 10 cada metro, salvo en las zonas finales de la losa, que las colocábamos cada medio metro y estaban ancladas con resina epoxi. Esta es la armadura. Antes os mostré el plano de la armadura y esta es ya la armadura in situ colocada. Y después se procedió al hormigonado de la losa continua. El procedimiento era muy similar al del hormigón magro, salvo que en algunas zonas hubo que realizar todo ese hormigonado en jornada nocturna, porque, como os decía antes, la prescripción fundamental en cuanto a afección a los usuarios que nos habíamos marcado nosotros mismos era que jamás se cortasen los dos carriles en cada sentido de circulación durante jornada diurna. Entonces, en esta zona, como necesitábamos cortar un carril, lo que hacíamos es ejecutarlo durante la jornada nocturna. Aquí, evidentemente, la alimentación no se podía efectuar desde la propia banda de extensión del hormigón, dado que estaba ya ocupada por el armado, y se hacía desde el exterior y por lo tanto teníamos que ocupar un carril de la propia autovía. La ejecución se hizo bastante penosa porque además, luego lo veremos, teníamos que ir quitando la barrera rígida con un camión pluma conforme avanzaba la extensión de la capa de hormigón, y después esos mismos módulos de barrera los teníamos que ir colocando en la parte trasera conforme iba avanzando la extendedora. Aquí tenéis otro vídeo donde se ve la extensión en la zona de mediana. En este caso la alimentación se hacía por autobomba porque no teníamos otra opción para alimentar la extendedora. Bueno, después la ejecución, además del conjunto de la losa, conlleva evidentemente una serie de detalles que yo creo que es importante mencionar. En los extremos de la losa, al ser esto es asimilable a la barra larga soldada que se utiliza en los ferrocarriles, dado que está sometido a variaciones térmicas, la losa, pues para coartar esos posibles desplazamientos y que pudiesen de alguna manera dañar los estribos de las estructuras, tuvimos que ejecutar rastrillos que en un principio tampoco venían definidos en el proyecto de construcción, pero que después durante la obra hicimos los cálculos correspondientes, y colocábamos 3 rastrillos que además trataban de ir unidos a los rastrillos que ya preexistían en la losa en servicio para coartar. Aquí veis la armadura, eran unos rastrillos de unas dimensiones considerables, para coartar esa dilatación. Las juntas transversales de construcción, que se articularon con armadura transversal adicional y con un plástico para favorecer después la adherencia de la siguiente capa, que se iniciase a la jornada siguiente de trabajo. Las juntas longitudinales entre losas, que se ejecutaron de la forma tradicional, con un corte con disco, el soplado y después la inyección de un material mástico.
También fue importante la reparación de las zonas deterioradas, aunque el comportamiento de la losa de hormigón, que data además de finales de los años 70, pues es enormemente satisfactorio. Sí que teníamos algunas zonas deterioradas, teníamos un inventario bastante completo de esas zonas que teníamos que reparar, que se circunscribían fundamentalmente a puntos singulares. Como veis aquí, es una zona de cambio de pavimento, a zonas cercanas al arcén. Aquí veis el estriado transversal del hormigón, que uno de los problemas que originaba en un entorno altamente sensible en cuanto a impacto acústico era el ruido de rodadura. De ahí que colocásemos después encima, en la solución final, una capa fonoabsorbente de tipo drenante. Aquí veis algunos de los defectos que había en esa zona, que se solventaron evidentemente antes de colocar la capa de rodadura. Finalmente, sobre la losa de hormigón continuo, lo que colocamos fue un material geocompuesto, que bueno, no me voy a parar ahí porque creo que Jesús después va a hablar sobre ello, y 2 capas de aglomerado, una de regularización de 4 centímetros y una capa superior de PA16, de aglomerado drenante. El material geocompuesto, teníamos nuestras dudas en cuanto a colocación y que pudiese interferir en los rendimientos de aglomerado, pero la verdad es que después se dio bastante bien y temíamos también que se produjesen arrollamientos y demás, pero bueno, la verdad es que con una dotación de ligante adecuada y con estos instrumentos que pergeñaron allí en obra para extender el geocompuesto, fue bastante satisfactorio. En un principio extendimos la capa de regularización, lo hicimos en 2 bandas, primero en la zona interior y después en la zona exterior. Aquí podéis observar allí al fondo el tren de aglomerado extendiendo la zona interior de la calzada dirección Gijón. No sé si voy a... Este es un vídeo aéreo, pero bueno, me parece que no lo puedo avanzar, con lo cual voy a pasarlo. En todo momento estábamos controlados por la superioridad. Claro, evidentemente toda afección que se realiza sobre un tráfico tan importante pues tiene mucha repercusión social, y más en Asturias, que bueno, en Cantabria también, pero en Asturias la repercusión mediática de todos los temas relacionados con las carreteras y con los medios de transporte es brutal. Entonces, cada vez que había un pequeño atasco o un atasco un poco mayor en la Y, pues estábamos en todos los medios, y en aquel momento el Ministerio había contratado una aplicación de Big Data que además se utilizó para ver los tiempos de recorrido en esta zona, y la verdad es que estábamos ahí trabajando y nos llamaban desde Madrid y nos decían, oye, que se está produciendo una demora de 40 minutos. Y digo, sí, lo sé, pero no hay otra forma de llevar a cabo la obra. Aquí tenéis, esta es una imagen tomada desde las cámaras de tráfico, de la extensión de la banda exterior. Y después, por último, la extensión de la capa de rodadura, no sin antes hacer sesudos programas de trabajo, obra de Adrián, aquí la mayoría de ellos. Habíamos delimitado día por día cuáles iban a ser las actividades que íbamos a llevar a cabo. El nivel de definición era total y absoluto, y la verdad es que nos salió bien. La disyuntiva que se nos planteó era si hacerlo también como la capa de regularización con 2 bandas, con lo cual tendríamos una junta fría en el aglomerado drenante. Yo no era nada partidario de ello, lo hablamos con las autoridades competentes y lo que hicimos fue, eso sí, para capa de rodadura solamente, cerrar una de las calzadas, dar tráfico alterno por la otra calzada, con los consiguientes perjuicios que ocasionamos. La verdad es que ahí sí que se produjeron unos atascos importantes, pero yo creo que es mejor ponerse la cara una vez roja que no 50 amarilla, y en este caso no podíamos comprometer la durabilidad de una infraestructura que tiene que estar en servicio durante muchos años y acogiendo mucho tráfico, por el hecho de, al final, fueron 14 días de corte en cada una de las calzadas. Y el resultado, bueno, aquí tenemos, el resultado fue idóneo.
Aquí tenemos la zona central entre enlaces, la zona de los 4 carriles, que íbamos con 3 máquinas en paralelo, y después en el resto del tramo íbamos con 2 máquinas en paralelo, pero siempre a sección completa. Aquí tenéis la extensión, un vídeo de la extensión de la zona final del tramo. Y por mi parte nada más, muchas gracias por la atención. Y si tenéis alguna pregunta, por supuesto. Gracias, José Luis. Sí que tenía una pregunta, porque la sección transversal ahí, me encantan las secciones transversales del firme, que se ve ahí, digamos, en la autopsia, y he visto ahí la grava escoria. A mí lo que no me encanta es la parte inferior. Ya, y tanto. Por ahí, pura. Por ahí va. Entonces, bueno, normalmente se echaba, bueno, la zahorra, ya lo echaban los romanos, luego por problemas medioambientales fuimos al suelo cemento. Aquí en la escuela, con la tesis de Joaquín Rico, o sea, vimos lo de los áridos siderúrgicos que se han hecho en carreteras autonómicas, aquí el Gobierno de Cantabria. Entonces, esa grava escoria que he visto ahí, o sea, el funcionamiento, o sea, es muy bueno por lo que veo. Bueno, si nos puedes hablar un poco del tema de las escorias, bueno, que ya se dice áridos siderúrgicos, pero bueno, el tema de las escorias sí, ahí claro. En la Y, porque claro, con el paso del tiempo y todo, o sea, ha funcionado realmente bien. Ha funcionado muy bien porque la escoria que se utilizó es escoria blanca de horno alto. Las escorias siderúrgicas no son todas iguales. Hay otras escorias con mucho más componente de azufre y mucho más componente en materia metálica, que son las escorias que parten del convertidor LED o las escorias de acería, que esas tienen un carácter muy expansivo, que son las que se utilizaron aquí en Cantabria, y que esas, si no se someten a un proceso de curado, que conlleva humectación y estar en una cámara húmeda durante al menos 8 meses, después su comportamiento expansivo es brutal. Sin embargo, las escorias de horno alto, actualmente solo existen 2 hornos altos en España de fabricación del acero desde el Arrabio, que son los que están en Beriña, en Gijón, con lo cual la experiencia en este tema se circunscribe básicamente a Asturias, porque tampoco es un material con tanto valor añadido como para transportar a distancias muy importantes. Y en aquel momento, que sí que era casi un subproducto de la fabricación del acero, se utilizaba directamente en las carreteras, molido como material conglomerante o bien, como vimos en la parte inferior, directamente utilizando la escoria como material granular. Y la escoria, que además tenía un poder cementante, no tenía carácter expansivo, era un material excepcional. El comportamiento fue buenísimo. Lo que pasa que ahora hay un consorcio para la puesta en valor de ese bueno, ya no la palabra subproducto es un derivado de la fabricación del acero, que se utiliza básicamente, lo han valorizado y se utiliza básicamente para aditivos, ediciones del hormigón, y ahora ya no contamos en absoluto con ese material para las obras, ya podríamos. Pero, claro, evidentemente no es el mismo material que se ha utilizado en otras realizaciones. Es la escoria blanca de horno alto. Sí, ¿alguna pregunta corta? Sí, Rafael. ¿Se oye? Sí, se oye. Yo quería hacerte una pregunta muy corta. Has hablado de que el transporte lo hacías con cubas en vez de con bañeras, ¿no? Sí. ¿Qué consistencia utilizabais? Porque también he visto ahí una máquina, me ha parecido ver, una máquina de encofrado deslizante. Sí. Entonces, sí. ¿Cómo controlabais? Al final, un hormigón seco para una máquina de encofrado deslizante es complicado llevarlo en una cuba y luego sacarlo de la cuba. ¿Qué consistencia utilizabais para que los bordes se quedaran, digamos, en el sitio? Eso os trajo dificultad, ¿no? Nos costó bastante, la verdad. ¿Empleasteis aireantes? Está aquí Adrián, que es el jefe de obra, que nos podría ilustrar más sobre el asunto, pero al principio fuimos variando la consistencia y logramos casi por el método tradicional científico más utilizado, que es el prueba-error, y fuimos logrando una consistencia adecuada, que en principio utilizamos una consistencia demasiado blanda y los bordes se nos iban. Después fuimos metiendo un material un poco más seco hasta que logramos ese punto de equilibrio, que el material era lo suficientemente húmedo o la consistencia era lo suficientemente blanda como para poder colocarlo bien en obra y que no se desmoronaba. Pero al final hay obras en las que un hormigón muy seco, las cubas, no hay manera de sacar ese hormigón seco de la cuba, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, aquí la verdad es que no tuvimos ese problema. Al punto exacto. Sí, sí, efectivamente, sí.